Conocen, soy su profesor en la materia anatomía, el licenciado Héctor Dip. También me tendrán en lo que es la materia práctica profesional 1 como su profesor instructor. En esta ocasión vamos a presentar una reseña de lo que ya los docentes le han presentado como el descubrimiento de los rayos X. Es muy importante que siempre lo tengan en cuenta al descubrimiento porque es algo crucial, esencial para la carrera. Entonces, dentro de lo que es el descubrimiento de los rayos X, sabemos que fueron inventados, más que nada fueron descubiertos accidentalmente por lo que fue este señor, que lo vemos ahí arriba, Wilhelm Conrado Roentgen, el 8 de noviembre de 1895. Entre los años 1870, 1880, se empezaron a investigar los rayos catódicos a través de tubos de vidrio con vacío parcial. Y era muy importante utilizar en ese momento el vacío parcial por la fuga de los electrones, que era importante en ese sentido. Estos aparatos eran conocidos como el tubo de Kroc, en honor al justamente inglés quien dirigió estos experimentos en esa época. En 1895, justamente esta persona, Wilhelm Roentgen, trabajando con experimentos del tubo de Kroc, descubrió accidentalmente los rayos X. Por eso hay que siempre aclarar esta parte. No fueron inventados, fueron descubiertos accidentalmente. Roentgen, el 8 de noviembre de 1895, trabajando en la sala de su laboratorio, eh, apreciaba los efectos de los rayos catódicos del tubo de Kroc, tapó a la ampolla de Kroc con una membrana platino cianuro de bario. Hay que aclarar que era justamente un material fluorescente, un material que producía luz, y eso era fundamental para la época, para justamente tratar de contemplar mejor la luz visible. Lo activó, bajó la luz de su laboratorio y empezó a apreciar que la intensidad de ese brillo se incrementaba mucho más cuando acercaba una placa que se encontraba en uno de los rincones al tubo. Justamente en ese lugar se hallaba una fuente de radiación importante a la que lo llamó por su desconocimiento, rayos X. Fíjense la manera como surgió para que estemos hoy en día hablando de la radiología moderna, ¿no es cierto?, con los rayos X. En 1901 recibió Roentgen el Premio Nobel de Física. Publicó la primera radiografía de la historia, la imagen de su esposa, de la mano de su mujer, que eso obviamente recorrió el mundo porque era algo para la historia mundial, para la humanidad fue un descubrimiento importantísimo que fue obviamente abarcando muchos sectores de la salud, por lo que eran en ese momento descubrir el interior o poder visualizar el interior del cuerpo humano por medio de los rayos. Pero el descubrimiento fue sin duda, como dije, uno de los imponentes de la historia de la humanidad por tres cosas fundamentales. En primer lugar, el hallazgo accidental. En segundo lugar, cuando docenas de científicos observaron también los rayos X, pero ninguno se atrevió a reconocer la importancia del mismo. Y en tercer lugar, Roentgen, sin darle tanto artículo a estos científicos, siguió descubriendo cosas y pasó un mes y terminó de descubrir las propiedades de los rayos X, que son los que tenemos hoy en día como fundamentos principales para el estudio del mismo. Obviamente que no todo fue bueno en esa época. Descubrir accidentalmente algo, en este caso los rayos X, eran para la época algo fundamental, algo importantísimo, pero
como dije, no todo era bueno, porque a este descubrimiento también llevaba los informes de los daños que empezaban a aparecer en los seres humanos por efectos de la radiación. Estos informes daban a conocer principalmente lesiones en la piel, lo que llamaríamos eritema, pérdidas de cabello o disminución en los glóbulos rojos, entre otras cosas importantes entre lo que eran los médicos y lo que eran los pacientes. En 1910, gracias al tubo de Collinger, quien redujo las radiaciones de baja energía, acortaba el tiempo de exposición a las radiaciones y así empezó a disminuir las incidencias en estos médicos y pacientes, en el cual provocaba, como les dije, estas lesiones a causa de las radiaciones, de las exposiciones repetidas con un tiempo prolongado en cada uno de los estudios. Pero más adelante surgieron los comités. Uno llamado Comité Internacional de Regulación o de Protección Radiológica, y por el otro lado el Comité Internacional de Protección Radiológica, quienes dieron a conocer 3 puntos o 3 medidas básicas que llevaron a que hoy en día tengamos en cuenta siempre en una sala. Uno es el tiempo, otro es la distancia y el otro es el blindaje. Tiempo justamente porque es necesario comprender, establecer el tiempo para cada uno de los estudios que vamos a realizar de las diferentes regiones anatómicas. No todas las regiones tienen el mismo tiempo de exposición que otras. Depende mucho la estructura, depende mucho el grosor de la anatomía de la región del paciente, entre otras cosas. Entonces es fundamental establecer un tiempo determinado para cada una de estas exposiciones radiológicas al miembro o a la región del paciente. La distancia fundamental, que eso llevó a que también el comité de regulación empiece a generar lo que iban a ser después elementos o herramientas de radioprotección como biombos, como delantales plomados, como gafas, como la misma sala de rayos, tener una lámina de plomo que proteja tanto las aberturas, tanto el mismo cuarto para la fuga de radiación, entre otras cosas, y principalmente cuidar al técnico. El delantal plomado es uno de los elementos fundamentales dentro de la radioprotección para que el técnico se cubra de estas exposiciones masivas, constantes, el día a día de la radiación. Estos dispositivos vinieron para reducir justamente la exposición, y así entre estos dispositivos podemos llegar a tener el colimador, por ejemplo, que restringe el haz de radiación, que es la salida, como vemos en la imagen. Este es el colimador, elemento, un accesorio dentro del equipo, que lo que hace es tratar de que los rayos X salgan en abanico hacia el sector, pero lo que hace es reducir la exposición radiológica justamente al lugar donde yo quiero irradiar, y así va a proteger a órganos y tejidos adyacentes que no tienen por qué ser irradiados. Eso es fundamental cuando se enseña a realizar una proyección radiológica, un estudio, a colimar siempre correctamente únicamente la región que voy a radiografiar, dependiendo siempre del tamaño de chasis también que voy a tener en ese momento para esa región. Por ejemplo, si realizo un tórax, tengo un tamaño determinado, obviamente la exposición va a ser X, obviamente que el tiempo también va a variar, y así sucederá si quiero hacer una muñeca, si quiero hacer una mano, depende del chasis, depende del tiempo de exposición fundamental para poder colimar correctamente al sector, al tamaño que voy a realizar. Luego también intervinieron las pantallas intensificadoras, reduciendo esta exposición al paciente en un 95% en comparación con aquellas exposiciones sin pantalla. Y fíjense, para la época ya empezaba a hablarse de las pantallas intensificadoras como elemento de reducción en estas exposiciones.
Como les dije anteriormente, el biombo plomado, uno de los elementos fundamentales para que el técnico o cualquier personal expuesto dentro de la sala se pueda cubrir, proteger. No obstante, siempre al realizar una proyección es necesario que dentro de la sala de rayos esté únicamente el técnico y el paciente. Toda aquella persona ajena se tendría que alejar, retirar de la sala para que el técnico pueda proceder a trabajar tranquilamente con el paciente, y en el caso de que el paciente se encuentre, se encuentre discapacitado o en relación de dependencia de otra persona, pueda pasar ese familiar únicamente y ayudarlo a ese paciente, pero no un conglomerado de personas dentro de la sala de rayos por justamente la exposición masiva. Obviamente que en los años de Roentgen, estamos hablando de, repito, el 8 de noviembre de 1895, la corriente y el potencial eléctrico que tenía esta persona no eran del todo buenas, eran limitadas, por lo que una exposición en ese momento duraba aproximadamente 30 minutos, si no era más, dependiendo de la región que iba a radiografiar. El desarrollo, sin duda, de estas pantallas intensificadoras marcaron un antes y un después en lo que era la reducción de la dosis de las radiaciones. En 1896, fíjense, un año después del descubrimiento, se empezaron a utilizar pantallas fluorescentes en combinación con pantallas de vidrio. Pero esas pantallas de vidrio no tuvieron mucho éxito, si bien estamos hablando ya acercándonos a 1918, por la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial interrumpió lo que eran el suministro de estas pantallas provenientes de Bélgica, por lo que los técnicos de esa época tuvieron que empezar a investigar qué otro material que no sea de vidrio podría servir para la atenuación justamente y reducción de las exposiciones. Y así nació lo que era el nitrato de celulosa, un material muy consistente, firme, con una dureza bastante necesaria para poder realizar justamente y funciones para poder realizarla y tener la reducción de todo esto. Ahora, llegando a lo que es 1921, se introdujo definitivamente la rejilla Potter-Bucky. Esta rejilla que justamente mejora el contraste de la imagen sobre la película y también reduce la radiación secundaria del lugar. Fíjense, 1921. Entonces, sin duda estamos hablando de que en la actualidad, en la radiología moderna, hablamos del tubo de Collins como uno de los tubos, digamos, sucesores desde lo que es Kroc, desde lo que es Roentgen, donde contiene un cátodo caliente, el tubo al vacío total, justamente para el choque de los electrones, que no tiene que suceder, por eso la ampolla de vidrio Pyrex, por eso el aceite industrial para refrigerar, bajar la temperatura, por eso el filamento necesario de un material adecuado, de tungsteno en este caso, para la incandescencia del filamento, entre otras cosas, y es la que estamos utilizando hoy en día para la radiología moderna. Entonces, no olviden, el 8 de noviembre de 1895, esta persona, Wilhelm Röntgen, creó entonces accidentalmente los rayos X en su laboratorio. Bien, viendo entonces esta definición, esta reseña histórica de los rayos X, vamos a entrar en el tema del día de la fecha. Vamos a hablar del cuarto oscuro. El cuarto oscuro, como ven en la imagen, si tenemos que darle una definición, es el lugar en el cual se realizan los procesos de carga y descarga de los chasis, el revelado, el fijado y lavado de las películas radiográficas. Cuarto oscuro se va a escuchar mucho, van a saber mucho por el tema de que una vez que expongo al paciente a la radiación, ese mismo chasis, ese mismo material, va a ser llevado al cuarto oscuro para su posterior procesado. Es muy importante que el cuarto oscuro esté protegido contra las radiaciones externas como la luz, los rayos X, por lo que siempre se recomienda en todo cuarto oscuro
que el mismo se encuentre o con cerámicos hasta el techo, o bien pintados de color látex, siempre pinturas claras, para favorecer el revelado. Tiene mucho que ver también la luz de seguridad. Entonces, dejemos en claro que este cuarto oscuro, o también llamado laboratorio radiológico del técnico, es entonces el lugar donde se va a proceder a el revelado y fijado de las películas radiográficas, es decir, obtener el resultado final del producto, que sería la radiografía. Características del cuarto oscuro. La temperatura recomendada de un cuarto es de 20 grados centígrados. Se puede llegar a permitir 2 grados más o menos, por lo que es obligatorio siempre tener un termómetro. Hay veces que algunos cuartos oscuros lo tienen, otros no, pero siempre es recomendable 20 grados centígrados. Controlar de manera estricta la presencia de polvo. ¿Por qué? Porque estamos en un laboratorio, como dice la palabra, donde tenemos que tener siempre presente todas las precauciones, todo lo que no hay que tener para que no dañen las películas, para que no dañen la procesadora automática, importantísimo para el revelado, o sea, obtener el resultado final de esto. Entonces, presencia de polvo no debe existir dentro de un cuarto. Como también debe haber una buena circulación de aire para que se renueve. Estamos hablando de que un cuarto no debe tener ventanas, por ejemplo. Debe estar herméticamente cerrado, pero con una circulación, que puede ser tranquilamente un extractor o un ventilador, pero que no debe estar prendido siempre. La humedad también es fundamental, debe ser alrededor de los 50%. La entrada debe hacerse a través de un sistema hermético antiluz. Es importante que la puerta de acceso al cuarto oscuro sea herméticamente cerrado. No debe ingresar por ninguna de las verijas alguna luz externa que pueda provocar el velo de la película radiográfica del proceso final, o también el velo de la caja, porque puede llegar a pasar, la caja de película virgen, lo que es el magazine, y ahí estaríamos en condiciones de perder aproximadamente 100 películas por caja. Entonces, a tener en cuenta siempre la temperatura, controlar la presencia de polvo, la buena circulación, la humedad del 50% y la entrada al cuarto oscuro herméticamente cerrado. El cuarto oscuro, este laboratorio radiológico, se va a disponer de dos partes, una zona seca y otra húmeda. La zona seca es donde se manipulan estos chasis, ¿sí? Estos cassettes, como se le dice, ideado para contener el sistema pantalla-película. En ese lugar se va a proceder al vaciado de la película expuesta y al cargado justamente de la película virgen, la nueva. En la parte de enfrente se va a encontrar la zona húmeda con la procesadora automática correspondiente y sus tanques con los líquidos, los químicos. El cuarto oscuro va a tener dos tipos de luces. Una es la actínica, que justamente es la que va a facilitar el trabajo que se lleve dentro del cuarto. Por ejemplo, los almacenajes, la limpieza, la clasificación, pero a tener en cuenta, esta luz debe tener un interruptor propio alejado de los sectores donde vamos a proceder a el procesado justamente de la imagen, para que no se active accidentalmente y pueda velar mi trabajo o la película radiográfica. Pero por el otro lado vamos a necesitar una luz de seguridad roja. Dentro del cuarto oscuro vamos a tener, o generalmente es necesario que se tengan dos tipos de luces, mejor dicho, en dos lugares diferentes, a 1 o a 1,5 metros de distancia, generalmente por encima de la zona seca y otra por encima de la zona húmeda, para iluminar correctamente, siempre de emisión roja, para favorecer, ¿no es cierto?, el procesado. El techo debe ser de preferencia sólida, como les dije, pintado. Hay que verificar quebraduras, reemplazarlas si es necesario, es decir, las condiciones dentro del cuarto es fundamental para que yo pueda procesar la imagen correctamente y no haya dificultades. Los accesorios que se pueden encontrar dentro de un cuarto oscuro es el sistema de cubas para el procesado de las imágenes. Cubas son compartimientos donde van a depositarse los químicos correspondientes.
secadoras de películas radiográficas que ya dentro de lo que es la procesadora en sí, encontramos una secadora que hace la parte de aire frío y aire caliente. Entonces, como que la imagen, ese producto final ya va saliendo semi seco hacia la bandeja de salida. La luz de seguridad del cuarto oscuro, como ya lo hablamos, los marcotensores inoxidables para todos los tamaños de las películas, son como broches que van a sostener la película radiográfica para su secado y luego posterior firma, ¿no es cierto?, para poder ser entregado. Calentadores de inversión, termómetros para control del proceso de revelado, guillotinas, sistemas de ventilación y otros accesorios que podemos llegar a tener dentro de un cuarto oscuro. Precauciones a tener en cuenta entonces, la humedad en primer lugar, entre el 30 y el 50% entonces, para que las películas no se peguen y puedan funcionar todo correctamente, si no es un trabajo perdido, hay que volver a realizar el mismo protocolo. Eliminar para eso todos los artículos que, como les dije al comienzo de la clase, puedan contribuir al polvo, periódicos, revistas, cuadernos. Tiene que quedar exclusivamente dentro del cuarto oscuro los elementos que yo utilizo en ese laboratorio radiológico. Nada extra fuera que no tenga que ver con el procesado de la imagen radiológica. La zona seca entonces lo podemos denominar como el lugar donde, digamos, no están los químicos, ¿sí? Es donde se manipulan los chasis para el vaciado y posterior carga entonces de la película virgen. Debe de haber una mesa grande, suficientemente espaciosa para poder colocar las cajas, los magazines de películas acomodados siempre de menor a mayor, verticalmente, como también por ahí en algunos cuartos oscuros de algunos servicios contienen en la parte inferior como puertas de acceso, cajones inferiores para guardar tanto los bidones de químicos, los marcotensores o cualquier elemento o herramienta dentro o que pueda ayudar para el procesado de la imagen. No a la vista, sino siempre en un cajón en la parte inferior. La zona húmeda, entonces, a diferencia de la zona seca, es donde se va a realizar el tratamiento químico de las películas. En este lugar, entonces, vamos a encontrar a la procesadora automática, los tanques verticales que contienen el revelador, el agua, el fijador, los bastidores. Entonces, es importante siempre dar una definición del cuarto oscuro y la división. ¿Cómo se divide el cuarto oscuro? En zona húmeda, entonces, y en zona seca. Luz de seguridad, todo cuarto oscuro tiene que tener, como les dije al comienzo, una luz blanca que facilite la limpieza, la clasificación, el almacenaje del cuarto, mientras no esté procesando una imagen, como también entonces la luz roja inactínica para el procesado de la imagen. Debe obviamente accionarse cuando voy a utilizar el cuarto oscuro y no permanecer prendido junto a la luz actínica constantemente porque no hace falta. La distancia entonces, como ya hablamos, de 1 metro y medio aproximadamente, siempre una por encima de la zona seca y otra por encima de la zona húmeda. Condiciones de almacenamiento. Siempre el técnico tiene que verificar la temperatura, la humedad, el nivel de radiación del lugar, me refiero a si ingresa luz externa, la luz ultravioleta principalmente, por eso no debe haber ventanas en el cuarto oscuro, como también si está muy cerca de la sala de rayos, qué pasaje de radiación puede llegar a tener. Verificar el posicionamiento, la organización de las cajas de película, como les dije, en la mesada bastante amplia que debe haber dentro de un cuarto oscuro, para justamente colocar verticalmente los magazines de películas. Verificar el seguimiento de los lotes, los reactivos y los indicadores que siempre tenemos que tener en cuenta, la temperatura, la humedad, el nivel de radiación. ¿Cuál es la frecuencia que el técnico debe controlar esto? Puede ser inicial, semanalmente, y el nivel de radiación anual. Las tolerancias que se pueden llegar a tener en temperatura de 20 a 25, en humedad del 40 al 60%, por eso colocamos un intermedio del 50%. El nivel de radiación no menor, o sea, mejor dicho, menor a 20 grays,
Los chasis deben estar almacenados verticalmente, como les dije, y no horizontalmente, para que no originen artefactos y puedan dañar. Vamos a hablar ahora de lo que es el chasis o portafilms, que viene a ser en este caso el film, siempre la película. Es un estuche ideado y usado para contener el sistema pantalla-película. El chasis van a utilizarlo toda la vida, es una de las herramientas esenciales del técnico radiólogo en el trabajo de lo que es la radiología, y los requisitos que debe tener este chasis va a ser liviano, de fácil apertura y cierre, es muy importante eso, porque se va a manejar constantemente. Fuerte, confiable en todos sus conjuntos, tanto en bisagras como en pestillos. Debe asegurar perfecto contacto, pantallas, película, que esa es la idea para la atenuación de los rayos. Debe utilizarse materiales de números atómicos bajos y fácil de limpiar, polvo, yeso, la sangre principalmente. Por eso es necesario cuando trabajamos con un paciente traumatizado, enfundar siempre el chasis para protegerlo de la sangre principalmente y de cualquier otro líquido que pueda dañar, pueda ingresar por las ranuras del chasis, pueda meterse dentro de las pantallas intensificadoras del mismo líquido y pueda dañarlo. Entonces hay que cuidar esa herramienta de trabajo fundamentalmente siempre, siempre cuidarlo, porque sin eso no se puede realizar la imagen. Descripción de las partes de un chasis. Vamos a tener dos caras, una cara anterior o frontal, una cara posterior o también llamado tapa y contratapa. Vamos a hablar de esta cara anterior que mira hacia el tubo y al paciente, o sea que es el que va a estar en contacto con el paciente, rígida, lisa, de obviamente número atómico bajo para la atenuación de los rayos. En la parte interna se encuentra un filtro y la pantalla intensificadora anterior adherida a un pegamento. Sin embargo, la cara posterior es la que va a tener las láminas de plomo, que pueden ser de 1 milímetro de espesor, para reducir la atenuación, en este caso absorber la radiación, evita que los rayos atraviesen el chasis, es decir, salgan, por eso lo que es la tapa es de otro tipo de material, donde se encuentran también los cerrojos de apertura y cierre del mismo, y en conjunto vamos a tener el filtro o goma espuma también, que favorece el contacto entre las dos pantallas y la película. Entonces, siempre que describamos a un chasis, lo vamos a describir como tapa y como contratapa o cara anterior y cara posterior. Entonces, ¿cómo está compuesto un chasis? Ahí vemos las imágenes de los chasis, fíjense, ubicados verticalmente, nunca horizontal, y vamos a arrancar desde la menor medida a la mayor. Está siempre de menor a mayor. Ahí vemos entonces, pueden variar los colores, eso no tienen por qué preocuparse, pueden ser de diferentes colores y lo que siempre va a cambiar va a ser la parte de la tapa, ¿no es cierto? ¿Por qué identificamos que esto es la tapa? Por los cerrojos, por la apertura y cierre, las bisagras, la apertura y cierre del chasis para cargar nuevamente la película virgen. ¿Cómo entonces está compuesta? Por una tapa o cara anterior, la pantalla intensificadora anterior, que vamos a ver en la siguiente imagen, la película radiográfica en el medio, una segunda pantalla posterior, filtro, lámina de plomo y la cara posterior. Siempre entonces terminamos con la parte posterior que no estaría en contacto con el paciente. Y el sector que sí está en contacto viene a ser la contratapa con número atómico bajo entonces, para también la atenuación de los rayos. Las medidas de chasis que vamos a tener son 13 por 18, 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40, 35 por 35 y 35 por 43. Son las medidas fundamentales que también todo técnico radiólogo debe aprenderse siempre, como también aquellas medidas especiales, como vemos ahí, que generalmente ya hoy en día algunas de estas medidas ya no se utilizan más, pero existieron o en algunos servicios todavía están, pero por el avance tecnológico, principalmente la tomografía, ya muchas proyecciones de algunas regiones del cuerpo ya no se realizan más. Tipos de chasis que vamos a encontrar.
vamos a tener un mamográfico, un chasis mamográfico que es diferente al chasis radiográfico, por lo que tienen pantallas intensificadora anterior, solo poseen pantalla posterior unida a la lámina de plomo, ¿sí? Es decir que vamos a hablar de una sola pantalla intensificadora. Sus medidas pueden ser 18 por 24, 24 por 30. Es muy importante siempre la relación entre un chasis mamográfico y un chasis radiológico, ¿sí? Por justamente una sola pantalla intensificadora, como también hablar de monocapa, ¿sí? Monoemulsiva o biemulsionada o doble capa en el caso de las radiológicas. El segundo es el chasis telemétrico, que sirve para el raquis completo, radiografía de columna, entre otras cosas. El chasis para ortopantografía, uso odontológico, chasis para radioterapia principalmente, y hay que destacar que en la superficie interna de su cara existe una lámina de cobre de 1 milímetro de espesor para justamente filtrar la radiación gamma. Entre las radiaciones, las más importantes, vamos a tener la radiación gamma y la radiación X. ¿Por qué la gamma? Porque tiene más poder de penetración que los rayos X. Y el chasis de Novodur, que es de plástico diseñado para la industria aeronáutica, entre otras cosas. Simplemente entonces, lo que hacemos acá es una descripción de los tipos de chasis que vamos a contener, como también las medidas necesarias, conocerlas y tenerlo siempre en cuenta para los chasis. Cuidado y limpieza. Debido al uso de estos chasis, el roce de las manos con cremas, tierras, manchas y demás puede favorecer, como les dije al comienzo, algún desperfecto dentro del chasis. Y eso es lo que hay que evitar porque, como les dije, es la herramienta de trabajo del técnico radiólogo. Entonces, siempre evitar artefactos que puedan perjudicar la pantalla y la imagen. Pasamos a pantalla intensificadora o reforzadora. Es muy importante, así como describimos a un chasis, describir a la pantalla intensificadora. ¿Qué es una pantalla intensificadora o reforzadora? Es un elemento que convierte los rayos X en luz visible. ¿Qué es lo que produce una luminiscencia, una fluorescencia, luz activa? Forma así la imagen latente. La imagen latente, siempre que escuchen la palabra latente, es la imagen cruda, es la información presente dentro del chasis, pero que todavía no fue procesada. Cuando hablemos de la imagen real, es justamente aquella imagen que ya pasó por un proceso y es el resultado final del trabajo. Vamos a tener entonces dos tipos de emulsiones fotosensibles. Una de color verde, otra de color azul. La primera justamente es para los tejidos óseos y la segunda para los órganos. Eso se va a utilizar mucho también en lo que es radioscopía, fluoroscopía, entre otras cosas. ¿Cómo está compuesta una pantalla intensificadora? Soporte o base fundamental. Y tres capas necesarias. Una es la capa reflectante, la segunda fosforescente y la tercera protectora. Arrancamos desde la capa protectora. Es la que está en contacto con la película, tiene un espesor de 15 a 25 micrones y la función principal proteger de roces y la humedad correspondiente. Por eso el nombre de protectora, proteger justamente de los roces y el que está en contacto continuo con la película. La capa fosforescente es la más activa, la función es transformar la energía de los rayos X en luz visible. Entonces, lo más importante acá es justamente la capa fosforescente, porque es la que se encuentra más activa y transforma esa energía. Los requisitos, obviamente, el número atómico elevado, emitir gran cantidad de luz, el espectro de luz que emite debe ser justamente, fíjense, antes de tuxtanato de calcio, que producían luz azul y eran lentas, pero con el paso del tiempo se las reemplazó por lo que llamamos tierras raras. Cuando hablemos de tierras raras, no es más que hablar de sales de oxisulfuro de gadolinio, que es el que vamos a utilizar hoy en día en las pantallas reforzadoras o intensificadoras dentro del chasis. La luminiscencia, para darle una definición, cuando el material recibe
el estímulo de la luz externa, por eso hablamos de luminiscencia, ¿sí? Luz externa. La capa reflectante, que es la que se encuentra entre la fosforescente y la base, simplemente la función es duplicar la luz, pero por eso la más importante es la fosforescente. Y la base o soporte, que puede ser de plástico, de cartón de alta calidad, la idea es, debe ser robusto, ¿no es cierto?, flexible, no debe decolorarse y ser químicamente inerte. Para hablar de la cadena radiográfica, el proceso que va a tener, hablamos de capturar entonces la radiación, conversión de los rayos X en luz visible, a través, ¿no es cierto?, de las pantallas, y transmisión de la luz hacia la película para que se forme así la imagen. Esa es la cadena radiográfica que va a ocurrir en un procesador. Se capta la radiación o capturar la radiación, la conversión de estos rayos en luz visible por medio de la pantalla intensificadora, que luego pasa a lo que es la película radiográfica, por eso hablamos de dos pantallas, anterior y posterior, y en el medio la película radiográfica para justamente esa atenuación de la imagen latente. Película radiográfica. Entonces así vimos lo que era una pantalla intensificadora, su definición entonces, recuerden, aquella que transforma la radiación, la exposición en luz visible. Y ahora hablamos de película radiográfica. Es el medio que actúa como receptor final de la información. Toda película radiográfica, después de ser expuesta por la radiación, se transforma en placa radiográfica. Entonces, viene a ser como un documento, ese documento se puede archivar para que el médico en lo sucesivo pueda comparar de acuerdo al paciente y sus estudios correspondientes. Entonces, es un documento y se puede archivar. Contiene todas las informaciones del paciente, tanto detalles anatómicos, enfermedades, para poder hacer un seguimiento de ese paciente. Consta de entonces un soporte o base, sustrato y la capa de gelatina endurecida. El soporte base es de resistencia, poliéster, de acetato de celulosa. El sustrato se une a esta emulsión, como les decía anteriormente, recuerdan la luz azul, la luz verde, quién maneja el tejido óseo y quién maneja lo que son los órganos para la atenuación justamente. Y lo más importante es esta palabra, halogenuros de plata. Siempre que hablemos de película radiográfica, hablamos de una composición de halogenuros de plata, ioduro y bromuro de plata, cristales de halogenuros o haluros de plata. Estos cristales se encuentran suspendidos, obviamente, por una capa de gelatina, que protege la emulsión de los roces en el cual se manipula la película. Entonces, dentro del sustrato, dentro de la emulsión fotosensible, vamos a tener justamente estos cristales que van a favorecer a la atenuación, a la exposición de la radiación, convirtiéndolo primero en luz visible, después en rayos X, dejando aquellos cristales expuestos y eliminándolos a los demás. Por eso hablamos también de plata metálica a plata, ¿sí? Plata negra. Entonces, la estructura de una película va a ser, como les dije, de doble capa o biemulsionada y monoemulsiva. La de doble capa, gelatina entonces, emulsión sustrato, soporte o base, emulsión y una gelatina protectora. Y si hablamos de una película de monocapa, por ejemplo, eran las de mamografía, gelatina, protectora, emulsión, sustrato, soporte y nuevamente el sustrato. Eso es entonces los componentes de cada una de las películas cuando hablamos de por qué es biemulsiva o doble capa y por qué es de monocapa o monoemulsiva. Tipos de películas, como les dije, para uso odontológico, dosimetría, radioterapia, películas para resonancia magnética, para tomografía computada, para mamografía. Es fundamental entonces tener en cuenta las medidas, qué es una película radiográfica y cuáles son esas películas que vamos a tener a lo largo de la radiología. Ahora pasamos a lo que son las rejillas antidifusoras, ¿sí? O también llamado Potter-Brooke. Es un dispositivo que se coloca entre el paciente y el receptor. ¿Qué es lo que hace? Absorber la radiación dispersa para mejorar la calidad de la imagen.
Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué función cumple el Potterbuki? Absorber la radiación dispersa y mejorar la calidad de la imagen radiológica. Fíjense cuándo se generó al comienzo de la clase, cuando vimos sobre el Potterbuki, 1921. Se generó estas rejillas, estas pantallas, ¿no es cierto?, Potterbuki, para mejorar la calidad de la imagen necesaria y reducir así la exposición. Estas dos personas, como ven en la parte inferior, son justamente sus creadores, Potter y Buki, quienes introdujeron entonces, a partir de 1921, las rejillas antidifusoras. Procesamiento de las películas radiográficas. En esta imagen les traigo entonces lo que es un magazine que contiene las películas radiográficas en panes de 100. Pueden venir de diferentes marcas, de acuerdo al fabricante, AFGA, Kodak, por ejemplo, acá en amarillo, como también CanSteam, de acuerdo a también el fabricante. En la imagen del lado derecho encontramos a las procesadoras automáticas, imágenes de cómo podrían ser algunas de las procesadoras, pero hay que hacer una aclaración, no todas las procesadoras son iguales, depende mucho de la potencia de cada uno. Lo que vemos acá es justamente la bandeja de entrada, los tanques verticales. Dentro de este compartimiento, en la parte central, encontramos los rodillos superiores e inferiores, los tanques horizontales o compartimientos horizontales, lo que es el termostato, en la parte final, donde encontramos ya la bandeja de salida. Este termostato va a proporcionar el aire frío y caliente para que la película, que luego se va a transformar en placa, pueda ya salir semiseco. Lo mismo en este lado, a diferencia del de arriba, lo que vamos a tener son las perillas justamente para cada uno de ellos, revelador, fijador y el agua, para tener un contacto. Más abajo, los marcotensores son herramientas de acero inoxidable, ¿no es cierto?, para la sujeción de la película radiográfica para el secado. Ahí vemos entonces cómo se va a colgar por medio del marcotensor una película para ser secada. Y en lo que es esta última imagen, uno de los químicos fundamentales para el procesado de una imagen, ¿sí? Esto después vendría a ser en otra clase, explicar bien el procesamiento de las películas junto con los químicos, cuáles son esos químicos y qué es lo que hace o la función de cada uno de ellos. Hablando del revelador, hablando del fijador correspondiente. Si pasamos a esta imagen, hablamos del chasis. ¿Cómo es entonces un chasis? En este caso lo que nos muestra es la cara, o en este caso la parte inactiva, la tapa, donde encontramos a los cerrojos, la apertura y cierre, las bisagras, para poder abrir el chasis, poder sacar la película expuesta por la radiación y proceder a procesarla en la procesadora automática. En esta otra imagen encontramos a los chasis abiertos, donde observamos a las pantallas intensificadoras o reforzadoras, ¿no es cierto? Ese elemento que transformaba, convertía la luz visible en rayos X. Son dos, siempre recuerden en radiología, dos pantallas intensificadoras, mamografía, una sola pantalla. Entonces siempre de color blanco, que es una de las características que vamos a tener en cuenta cuando el chasis llega a su fin, ya no funciona más, no da más la funcionalidad que corresponde en la exposición. Vamos a tener como un color amarillento, y eso nos está indicando de que el chasis o la pantalla está llegando a su fin. Otra cosa que van a observar siempre en los chasis son estas rendijas, esta parte rectangular, que es justamente para la marca del chasis, para rotular nuevamente después que ya se seca la película, pero principalmente para obtener la marca del paciente. Siempre el lado derecho del paciente. En la imagen inferior, la procesadora automática, una de las, fíjense que es diferente a la imagen anterior, ¿sí? Esta ya es mucho más grande, con una bandeja de entrada, una bandeja de salida, y en la parte medial vamos a encontrar a estos compartimientos, ¿no es cierto?, de los químicos. En la parte inferior de la mesa encontramos a los bidones, se los puede decir, o compartimientos también, de depósito de estos químicos. Estos químicos pueden tener dos fines. Uno, hay personas que lo llevan justamente para
sacar lo que es la plata del líquido, y otro es el desecho por medio del desagüe. Por eso generalmente en todo cuarto oscuro la procesadora automática debe ubicarse, como muestra acá en esta imagen, en uno de los rincones en cercanía de lo que es el desagüe, para favorecer el trabajo del técnico en la limpieza y en la posterior carga nuevamente de los químicos en sus respectivos lugares. Esto dura aproximadamente de 15, 20 días, 25 días, los químicos. Todo va a depender de la demanda que tenga el servicio para poder trabajar con los pacientes. Obviamente, si uno tiene mucha más demanda, no es lo mismo un hospital que un CAPS, por ejemplo, van a ensuciarse esos químicos mucho más rápido y es necesario que se cambien. Si uno no lo cambia, ¿qué es lo que puede provocar? Que en la imagen radiológica aparezcan los artefactos, ¿sí? Que uno puede decir, pero no son los valores técnicos, coloqué bien el valor correspondiente a la región anatómica, el chasis funciona correctamente, las pantallas están bien, está herméticamente cerrado. ¿Cuál es el problema? Y hay que fijarse si los químicos correspondientes que ayudan al procesado, que es el primer paso para poder obtener el resultado final, están bien o ya están sucios y hay que cambiarlos. Entonces, estas son las imágenes de las procesadoras automáticas dentro de un cuarto oscuro. Acá vamos a encontrar en la parte inferior lo que es un cuarto oscuro, justamente con una de las luces actínicas de color rojo, para poder favorecer al trabajo en el laboratorio radiológico de carga y descarga del chasis para colocarlo en la procesadora automática. Siempre mientras se trabaje dentro del cuarto oscuro en exposición, debe utilizarse esta luz. Cuando no lo hacemos, no trabajamos, no tenemos chasis cargados, lo podemos utilizar a la luz blanca, la luz actínica, como les dije, para la limpieza, para lo que es la clasificación, el orden dentro del cuarto oscuro. Y en la otra imagen vemos a lo que es una sala de rayos con sus elementos correspondientes. Procesamiento de la película. Reducir radiografías diagnósticas de alta calidad, es necesario que la película sea expuesta y procesada de manera adecuada, y los objetivos, obviamente, convertir la imagen latente invisible en una imagen visible, ¿no es cierto? Conservar la imagen de modo que sea permanente y no desaparezca de la radiografía. Vamos a terminar con esto. Vamos a ver 3 tipos de película: cuando se ve subrevelada, clara, tiempo de revelado inadecuado, cronómetro inexacto, baja temperatura, la imagen se va a ver de esta manera. Poco revelada, cuando el aspecto es blanco, no muestra toda la información. Películas sobre revelada, excesivo tiempo, cronómetro inexacto, alta temperatura. Y de esta manera entonces estaríamos llegando a la finalización de esta clase. Espero les haya servido. Hablamos entonces de la introducción, de la historia, de la reseña histórica, y empezamos a meternos dentro de lo que es el cuarto oscuro, dentro de una sala radiográfica, con sus herramientas, sus elementos de trabajo correspondientes. Nos vemos entonces la próxima en otra clase. Chao.